Bienvenidos a este segundo webinar al que hemos convocado, en este caso, para conocer la experiencia de la ciudad de Barcelona en la respuesta a la crisis del COVID-19. Este espacio ha sido generado por CIDEU, la red de ciudades CIDEU, con la intención de definir un grupo de trabajo para el abordaje integral de la gestión del COVID-19. Ha surgido con una intención de generar un espacio para compartir entre las ciudades las experiencias que estamos manejando y que puedan encontrar un lugar para tener nuevas ideas, para compartir herramientas, para compartir recursos y, como es en el caso del día de hoy, para que podamos acercar a algunos profesionales que están gestionando la crisis en lugares donde quizás va un poco más avanzada, para poder compartir esos aprendizajes. Hemos generado un espacio en la página web de CIDEU, les enviaremos un enlace a terminar, donde tenemos todas las herramientas que compartimos en el primer webinar, que fue antes de ayer, y donde hemos colocado también una encuesta que les pedimos por favor completar. Es una encuesta muy corta que nos permitirá seguir identificando mejor cuáles son los aspectos que necesitamos fortalecer en esta gestión que están haciendo las ciudades para poder acercar las respuestas de una mejor manera. Así que por favor nos ayuden a completar la encuesta. Hoy la convocatoria es un poquito más amplia que de la del miércoles. Tenemos un grupo importante de ciudades de la red, de CIDEU, pero también, como ustedes saben, estamos haciendo este esfuerzo en coordinación con la Red de Innovación Local, el RIL, que es una organización argentina que trabaja dando apoyo en formación sobre políticas públicas a ciudades argentinas. Por lo tanto, hemos abierto la invitación también hoy a un conjunto de ciudades de ese país y por eso verán que también nos estarán acompañando. Hoy no vamos a hacer una autopresentación como hicimos hace unos días porque el grupo es más amplio y queremos ir directamente al contenido. Vamos a compartir al final el listado de participantes, pero en general queremos decirle que en este grupo de hoy vamos a tener la participación de alcaldes e intendentes, concejales, secretarios de las áreas de salud, de higiene urbana, de espacio público. Tenemos directores de hospitales, coordinadores de comité de crisis, jefes de gabinete, secretarios de gobierno, responsables de relaciones internacionales de algunos ayuntamientos y también directores de planificación urbana y de oficinas de planificación estratégica. Es un perfil muy diverso de todas las personas que están al frente de estos procesos de gestión de la crisis en nuestros ayuntamientos. Vamos a tener hoy una jornada que la dividimos de la siguiente manera. Después de esta introducción vamos a presentar a nuestra invitada que va a presentar sus contenidos. Vamos a mantener los micrófonos apagados y al finalizar vamos a tener, luego de una primera media hora, vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios de los participantes. En ese momento sí podremos abrir los micrófonos. Para iniciar, inmediatamente voy a darle la palabra a la persona que va a presentar a nuestra invitada. Vamos a dar la palabra a David Gistar, quien es el director de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona. David. Sí, buenas tardes, buenos días, confinados a todas y a todos desde Barcelona. Como ustedes saben, Barcelona se encuentra en el pico de la curva. Estamos en una situación muy desbordante. La tensión dentro del ayuntamiento y del gobierno de Barcelona, que es un ayuntamiento robusto, pero es de tensión máxima, con el personal sanitario a máximos, gente que está siendo infectada, etcétera. Y quisiéramos compartir en esta situación, como les decía, desbordante, la experiencia de Barcelona hasta el momento. Por supuesto, no es una experiencia que ha podido ser valorada con el tiempo necesario,
pero sí que puede ser, consideramos, de utilidad para compartir con otras ciudades, con otros compañeros y compañeras, colegas, que están en situación previa de contención. Nosotros estaríamos en la fase de mitigación, en fases previas para evitar cometer algunos errores y reforzar algunos aciertos que creemos que hemos ido viviendo durante estas semanas de estrés. Dicho esto, no es un despliegue de lo bien que lo hemos hecho ni de lo mal que lo hemos hecho, sino de todo junto y desde la filosofía de compartir inteligencia colectiva para abordar este problema complejo que nos ha traído la historia. Entonces voy a presentar a la doctora Lucía Artacoz, que va a ser quien es una de las jefas de la estrategia de contención de la pandemia en Barcelona. Ella es doctora en medicina, es especialista en medicina preventiva y salud pública y en prevención de riesgos laborales. A su vez, es directora del Observatorio de la Salud Pública de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que es una instancia bastante particular que tiene la ciudad de Barcelona y que sirve para monitorear, entre otras cosas, ya lo contará Lucía, contaminación, despliegues epidemiológicos, plagas, etc. Y ella además es profesora asociada de la Universidad Pompeu Fabra y de la Johns Hopkins University. Antes de darle la palabra, quería situar también para nuestros compañeros colegas los distintos niveles competenciales en los cuales la narración, la descripción de Lucía se va a desarrollar. En Barcelona podemos decir que tenemos distribuidas competencias en torno al COVID en 4 niveles como mínimo. Las numero para que las tengan en el mapa. Son la municipal, las competencias de salud municipales en Barcelona son importantes. Luego tenemos la autonómica, la que depende de Cataluña. Barcelona es la capital de Cataluña. Luego está la estatal, lo que ustedes llamarían nacional. Y finalmente tenemos otro espacio también conflictivo y nada fácil, que es el europeo comunitario. Todos estos niveles interactuamos y a veces con discrepancias, lo cual aumenta el nivel de complejidad y algunas distorsiones también a la hora de desplegar de urgencia políticas públicas. Por último, como responsable de la cooperación de la ciudad de Barcelona, quería quedar a disposición para todo el intercambio técnico que podamos ofrecer desde esta ciudad en un estadio maduro, digamos, de la epidemia, para seguir compartiendo distintos aspectos y hacerlo a través de la plataforma que nos ofrece el CIDEU, y por lo cual quería agradecer al CIDEU por haber organizado este evento. Así, sin más, doy paso a Lucía. Lucía, por favor, doctora Lucía, adelante. Hola, buenas tardes, buenos días. En primer lugar, quiero mostrar mi alegría por poder compartir con ustedes la experiencia del COVID-19 y, como decía David Llistart, poder compartir con ustedes tanto aciertos como cosas que a toro pasado pues quizás podrían haber ido mejor. Estructuraré mi presentación de acuerdo con estos puntos. En primer lugar, como comentaba David Llistart, a la Agencia de Salud Pública de Barcelona es una institución un tanto peculiar porque no, al menos en España no hay, las ciudades no suelen tener una institución de salud pública local con las competencias que nosotros tenemos, que son muy amplias. Nosotros actuamos como si fuéramos el gobierno autónomo en salud pública en Barcelona. También un repaso a la evolución de la epidemia, porque creo que es importante tener en cuenta que, pese a que se está diciendo en muchos casos que estamos tomando decisiones demasiado tardías,
yo me pregunto cómo de tardías pueden ser cuando aún la historia corta de esta epidemia no llega a los 5 meses desde que empezó en China. Creo que es algo que lo tenemos que pensar. También compartir con ustedes las fases de esta pandemia y las dos fases que nosotros ya hemos pasado, bueno, la fase de contención y qué hacíamos y cuáles fueron, cómo vivimos aquella situación en la fase de contención en que pensábamos que aún era posible que la epidemia no se extendiese tanto. Y la fase de mitigación, qué estamos haciendo ahora, cuáles son nuestros objetivos y todo esto, pues, cómo lo hemos vivido los profesionales de distintos sectores, porque obviamente el abordaje de esta epidemia no es solo de la salud pública, sino que es un abordaje absolutamente intersectorial y con un enorme compromiso de la comunidad. Como les decía, nosotros somos una institución un tanto peculiar. La Agencia de Salud Pública somos los responsables de los servicios de salud pública en la ciudad. La agencia tiene una antigüedad. La agencia se... Lucía, ¿Perdone? perdona que te interrumpa. ¿Vamos a compartir la pantalla de la presentación? ¿No lo podéis compartir? Yo la he puesto a compartir. No la estamos viendo. Perdona, pues entonces... Sí. Disculpad. No importa, no importa, inténtalo. Que esto es en vivo. Ya está. Ahora sí. Ay, disculpad. No hay problema. Gracias. Bueno, como solo he dicho lo del guión y ya hemos llegado a tiempo, ¿verdad, Rosa? Sí, perfecto. Bueno, lo que os decía es que la Agencia de Salud Pública empieza su andadura a finales del siglo XIX con el Laboratorio de Salud Pública que todavía continúa y posteriormente durante el siglo XX, pues el Instituto Municipal de Higiene ha recibido distintos nombres. Antes éramos una agencia exclusivamente municipal del Ayuntamiento de Barcelona. Desde 2003 pertenecemos al Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña y nuestra función es velar por la salud de la ciudadanía y por la salud de las personas que visitan nuestra ciudad. Y esto lo hacemos a través de sistemas de vigilancia muy amplios, el desarrollo de políticas e intervenciones que implican cada vez más la acción intersectorial y ese principio de salud en todas las políticas y también la intervención en políticas de protección de la salud. Antes comentaba David, políticas relacionadas con el medio ambiente, con la salud alimentaria, por ejemplo. Somos la plantilla nuestra es de aproximadamente 300 personas. Antes, hace unos años, muchas de las personas que trabajábamos aquí, o la mayoría, éramos o médicos, o personal de enfermería, o veterinarios. En la actualidad, en cambio, somos procedemos de carreras muy diversas, pero tenemos en común que estamos formadas en salud pública, que creo que es lo importante. Entonces, como les comentaba, realmente la historia de esta pandemia es muy corta. Es una historia de menos de 5 meses. Empieza el 7 de diciembre en China con un caso. Las autoridades chinas reportan el último día del año, 31 de diciembre, 27, un brote de neumonía de causa desconocida en Wuhan, que es la capital de una provincia china de 57 millones de habitantes que se llama Hubei. En una semana, China ya identifica el genoma de identifica el virus y poco después identifica la secuencia genómica y ya tenemos un test de laboratorio que se ha hecho, creo que casi familiar para todos nosotros, que es la PCR. Un test de laboratorio que es muy bueno, caro y que requiere recursos muy especiales, laboratorios muy específicos y técnicas sofisticadas. Es muy bueno, pero es caro en todos los sentidos. El 31 de enero la OMS declara que estamos ante una emergencia de salud pública internacional. Esta es la tercera vez que lo hace. Lo ha hecho con la gripe A y con el ébola.
Cuando se declara este tipo de emergencia es porque estamos ante una enfermedad que es grave, inusual o inesperada, como ha pasado en este caso. Tiene implicaciones que van más allá de un país y requiere una coordinación internacional. Es decir, lo que se pretende con esta, básicamente lo que se pretende con esta declaración de emergencia de salud pública internacional es facilitar la cooperación internacional para abordar conjuntamente todos una epidemia, causando los mínimos impactos, ahora esto parece casi de ciencia ficción, pero los mínimos impactos sociales y económicos. En Europa tenemos el primer caso el 25 de enero, es decir, hace 2 meses, en Francia. Y además, inicialmente teníamos casos que no nos ocupaban, pero no nos preocupaban tanto porque eran casos importados. Podíamos trazar, era una persona que había venido de Hubei. El 27 de enero tenemos otros casos. En España empieza el primer caso en un turista alemán en La Gomera. El 10 de febrero, hace tan poco, el segundo caso, también un británico en Mallorca. Todos ellos son casos trazables, es decir, podemos identificar cuáles han sido sus... dónde se han contagiado. Esto, desde el punto de vista de salud pública, es fundamental. Y en Cataluña, en Barcelona, tenemos el primer caso el 26 de febrero, hace un mes. Entonces decíamos, no, seguro que tendremos algunos casos, eso es normal. Ciertamente en aquel momento no nos planteábamos que pudiéramos tener tantos. Cuando hablamos de una pandemia, solemos identificar 3 fases. La primera fase es la de contención, la que les estaba describiendo del inicio de la epidemia. Hay pocos casos, se mantiene la trazabilidad, sabemos si estas personas, lo que quiere decir que sabemos estas personas dónde se han contagiado porque proceden de algún país con alta incidencia de coronavirus o porque han tenido un contacto estrecho con una persona que está infectada por coronavirus. Se mantiene la trazabilidad, también podemos identificar los contactos que ha tenido. Por tanto, nuestro objetivo es prevenir la transmisión a través de las medidas higiénicas que inmediatamente propusimos a la población, que eran básicamente lavarse las manos, esto fundamentalmente, cubrirse cuando se estornudaba o se tosía, o mantener una distancia de 1,5 metros o 2 entre personas. Desde hace poco tiempo estamos en una fase de mitigación. La epidemia se nos ha escapado más de las manos, ya no todo es trazable. Ya vemos que en algunos casos no somos capaces de identificar contactos o hay algunos brotes que ya no vienen de fuera, son brotes que son locales. Y el sistema sanitario está entrando en tensión. Entonces, en estos momentos los objetivos que nos planteamos desde la salud pública es proteger a las personas más vulnerables, aquellas personas que tienen más riesgo de sufrir formas graves de COVID-19. Es importante recordar que el 80% de los casos de COVID-19 son casos leves, que cursan con unos síntomas similares a un resfriado o quizás una gripe. Hay casos que son más graves, que afectan sobre todo a personas en edad avanzada o que tienen factores de riesgo porque padecen trastornos crónicos como enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, inmunodeficiencias. Estas personas tienen más riesgo de padecer complicaciones como neumonías, insuficiencia renal, y un 3% de las personas mueren. La mayor parte de las que mueren están en estos grupos de riesgo, no todas. En esta fase de mitigación nos planteamos proteger a los profesionales sanitarios y otros profesionales de servicios esenciales. Servicios esenciales que pueden ser los cuerpos de seguridad, pero que también son las personas que trabajan en el transporte de mercancías, o las personas que trabajan en farmacias o las personas que trabajan en comercios, en la alimentación. Y
Finalmente, en esta fase, evidentemente, continuamos manteniendo las medidas higiénicas para todas las personas y lo que tratamos es de lo que se llama aplanar la curva, para que los sistemas sanitarios no padezcan más. Nos vamos a infectar mucha gente y finalmente llegaremos a un punto de inmunidad global, inmunidad grupal, que significa que ya tendremos anticuerpos y el virus no se transmitirá. Pero mientras tanto necesitamos que el sistema sanitario no se colapse. Por tanto, es importante que nos infectemos pocos y en cualquier caso de manera más lenta. La tercera fase es de transmisión generalizada. El coordinador, Fernando Simón, es el coordinador de la epidemia de coronavirus en España. Creo que lo está haciendo magníficamente, es un profesional magnífico, muy experto en estos temas. Dice, bueno, esta transmisión generalizada simplemente significa ya lo tenemos aquí y convivimos con él. ¿Qué hacíamos en la fase de contención? Al principio, y es que al principio es realmente solo hace un mes, pues fuimos desarrollando procedimientos. Entonces, lo que hacíamos era lo que se hace en cualquier enfermedad infecciosa, que es identificar los casos e identificar las personas que han tenido contacto estrecho con estos casos, para definir si estas personas están infectadas o en riesgo de haber sido infectadas, con lo cual los aislamos y estamos previniendo la infección. Entonces definíamos los casos con unos criterios clínicos y epidemiológicos. Los criterios clínicos eran tener tos, fiebre, fueron variando a lo largo del tiempo, pero era padecer tos, fiebre o dificultades respiratorias. Los criterios epidemiológicos eran haber estado en una zona afectada o en contacto estrecho con una persona infectada. Si se cumplían estos criterios clínicos y epidemiológicos, se pasaba a hacer una prueba de laboratorio, que es la PCR, la que identificaba si efectivamente esa persona había sido infectada o no, y inicialmente los ingresábamos todos en hospitales de tercer nivel, los hospitales de atención más compleja, en habitaciones con presión negativa. Están reservadas exclusivamente para personas muy graves, con problemas respiratorios muy graves. En aquellos tiempos aún no nos lo podíamos permitir. O sea, estábamos ingresando en este tipo de hospitales y en este tipo de habitaciones tan complejas a personas que tenían un catarro. Estudiábamos los contactos estrechos desde salud pública y establecíamos las recomendaciones, les dábamos las recomendaciones necesarias, que en este caso era aislamiento. Si una persona había tenido un contacto estrecho con una persona infectada, con un caso confirmado, aislamiento, cuarentena en casa 14 días. Con unas directrices muy severas respecto a lo que constituye la cuarentena. Empezaron a aumentar los casos y entonces empezamos a decir, no puede ser que personas que están infectadas, que ahora ya son bastantes, vayan directamente a un centro sanitario, porque pueden estar en este trayecto o en el centro sanitario pueden estar contagiando. Entonces se les indicó a la población que llamaran a un teléfono de urgencias, que es el 061. El 061 tiene 3 niveles de exigencia. El primero es un personal administrativo con formación sanitaria que ante una llamada decide si efectivamente basta con hacerle una recomendación y no requiere más atención, o por el contrario requiere un segundo nivel, que es un personal de enfermería que tiene más conocimientos sobre temas sanitarios. Si esta persona de enfermería decide esto sí que puede ser complejo o puede ser en este caso una infección por un caso de COVID-19, lo pasa a lo que en Cataluña llamamos el Servicio de Urgencias de Vigilancia Epidemiológica. Un servicio de urgencias formado por personal que habitualmente trabaja en vigilancia epidemiológica y que cada 2 o 3 meses hacen una guardia desde las 3 de la tarde, durante una semana, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana, para recibir alguna llamada urgente de algún
problema infeccioso. Estas personas habitualmente recibían 2 llamadas al día, o 3, o ninguna. Con el COVID se disparó. Estos profesionales. Bueno, una vez que se decide, este servicio de urgencias de vigilancia epidemiológica era el que decidía si se hacía la PCR o no. Esto, como comentaré después, fue un cuello de botella. Como había que evitar que la gente la posibilidad de infección, en lugar de que las personas fueran a un centro sanitario a hacerse la prueba, era una ambulancia de servicio de emergencias la que acudía al domicilio, le hacía el frotis, transportaba el frotis correctamente embalado con triple embalado a un laboratorio de referencia. Si era positivo y los síntomas eran leves, ya no, solo indicábamos aislamiento domiciliario durante 14 días y si los síntomas eran graves era ingreso hospitalario. Salud Pública estudiábamos los contactos estrechos de estas personas, les hacíamos recomendaciones de cuarentena y continuábamos desarrollando el sistema de información para que día a día tuviéramos unos datos para tomar decisiones. Durante este tiempo estuvimos desarrollando constantemente procedimientos, les hemos pasado un link en el que están todos los procedimientos desarrollados en colaboración con las sociedades científicas por el Ministerio de Sanidad. Creo que pueden ser muy útiles para sus países si aún no los han desarrollado. Utilizábamos de manera masiva las redes sociales, las instituciones, para difundir información sobre el COVID y respondíamos a las consultas de la ciudadanía y de los profesionales vía telefónica sobre todo, o vía también email o páginas web, pero sobre todo a través del 061. El 061 aumentó mucho su plantilla. Profesionales de salud pública fueron con una resolución especial del gobierno autónomo, fueron obligados a reforzar tanto el Servicio de Urgencias de Vigilancia Epidemiológica como el servicio, el SEM, este primer contacto telefónico. Fue una resolución de la consellera. Es decir, el sistema se nos colapsó. Teníamos, como les decía, hospitales de tercer nivel ocupados por personas con síntomas de resfriado, habitaciones que se necesitan para personas en estado mucho más grave. El 061 se colapsó, pese al aumento increíble de personal. El servicio de urgencias de vigilancia epidemiológica se colapsó. Se incrementó mucho la plantilla porque ya les digo que hubo esta resolución por parte de la Consejería de Salud del Gobierno autónomo, pero se tuvo que incorporar gente que habitualmente no hacía este servicio de urgencias, era gente nueva, se contrató gente nueva, pero era el servicio que era encargado de ordenar si correspondía a una PCR o no. Estaban colapsados y por otra parte la organización del trabajo también falló. Era un servicio a unas guardias que se interpretaba que como mucho al día estas personas iban a tener 2 o 3 llamadas y con la COVID tenían durante una semana, porque son guardias de una semana, tenían guardias toda la noche, tenían llamadas toda la noche. Los profesionales padecieron estrés severo y no se cambió la organización del trabajo. Muchos casos sospechosos, se les había dicho que iría una ambulancia a hacer el frotis a sus casas y esperaban en casa y el frotis no llegaba. El SEM se había colapsado y el servicio de las ambulancias se habían colapsado y también empezaban a faltar los reactivos. Como trabajadora de salud pública recuerdo esta etapa como muy estresante. Me parece que fue desde que llevamos meses porque estamos muy cansados, pero bueno, ilusionados. Muy estresante, todo empezaba en cualquier brote, en cualquier epidemia, los primeros pasos son muy desordenados, todos querían hacer de todo, los diferentes sectores, yo recuerdo, bueno, eso, los diferentes sectores querían hacer todo, o sea, en lugar de
de coordinarnos y que cada sector hiciera aquello que le correspondía, todo el mundo quería ayudar desde como fuera, pero realmente era muy desordenado. Los profesionales y los políticos tenían dificultades para vivir en esta incertidumbre. No tenemos respuestas de salud pública de matemáticas para tomar decisiones. Las decisiones no se toman únicamente desde el punto de vista de números de salud pública, sino que tienen que ver también con aspectos sociales, económicos, culturales, y se tienen que poner todos ellos en la balanza. Con frecuencia los profesionales los políticos nos piden como un algoritmo para decir, a partir de tantas muertes y tantos casos y tantos contactos, tengo que hacer esto. No tenemos esto, no existe. Tenemos que poner en las decisiones, y esto es muy difícil, valores, culturas, impacto social, impacto económico. No olvidemos que el coronavirus está causando un importante impacto económico, un importante impacto sobre la salud. Pero las medidas contra el coronavirus también lo tendrán. Y a la hora de tomar decisiones, todo esto se tiene que tomar en cuenta. No es una decisión médica. Es una decisión mucho más compleja. Estábamos todos nerviosos y nos criticábamos. En general, nadie alababa al otro. En general, todos nos criticábamos. Creo que también falló una cosa que yo ahora, cuando han pasado unos días, porque parece que ha pasado mucho tiempo, pero creo que faltó el reconocimiento del colapso por parte de algunos sectores. A mí me seguían llamando y diciendo, pero que me han dicho que se pasarán por mi casa, bueno, a mí, es decir, a la Agencia de Salud Pública o a la atención primaria o a quien fuera. Yo llevo 3 días en casa y aún no ha pasado la ambulancia para hacer el frotis. Y yo intuía que no pasarían. Y llamaba y nadie me decía nada, sencillamente no se contestaba. Lo quiero compartir con ustedes tal como fue, porque creo que es de esta manera como aprenderemos o como todo el mundo podemos tomar nuestras decisiones. Y finalmente también creo que se tardó en tomar algunas decisiones organizativas, ¿no? Cuando, por ejemplo, la que les digo, el 061 estaba colapsado. Y cuando hablo de tardanza pongo en interrogante porque digo, tardanza, si es que en realidad fueron unos días, pero parecían semanas. Luego hemos ido tomando estas decisiones. Les avanzo que ahora estoy mucho más tranquila, aunque tenemos muchos más casos, creo que estamos más tranquilas que hace unos días. Todo va encajando. Y en esta historia empezó a llegar lo que nadie pensábamos que iba a llegar. Habíamos visto que China había confinado a la provincia de Hubei y nos pareció alucinante, y después había confinamiento general, no tan restrictivo, pero sí que lo había. Empezamos con confinamientos aquí en nuestro entorno. En Italia, en Lombardía, el 1 de marzo, poco más tarde todo el país, cuando tenían más de 9.000 casos. En España un confinamiento muy restrictivo desde el 14 de marzo. En Francia, el 17 de marzo, un confinamiento parcial. Y otros países como Gran Bretaña, Alemania, Bélgica y Países Bajos tienen confinamientos muy parciales. Esta es la situación que tenemos en Barcelona en la actualidad. Barcelona es una ciudad que tiene alrededor de 1.700.000 habitantes. Estos son datos de 25 de marzo. En total se han producido más de 3.300 casos. Se han visto afectados 720 profesionales sanitarios. Se han sido hospitalizados casi 2.300. En la actualidad están hospitalizados 1.800. En la UCI han estado 324 personas. Al 25 de marzo están 275. Han muerto 109 personas. Y lo que nos preocupa, luego les explicaré mucho, es las residencias de personas mayores. Están en una situación muy, muy grave. En la actualidad en Barcelona hay creo que son 260 o 250 residencias de personas mayores, en 106 de ellas están afectadas. Ahora estamos en fase de mitigación.
Ahora, desde el 14 de marzo, en España, como les he dicho, estamos confinados. Es una confinación muy dura. Solo pueden salir de casa los trabajadores y trabajadoras de servicios esenciales. También las personas pues, para hacer actividades absolutamente necesarias, como ir a comprar, alimentación, por ejemplo. Es posible que tenemos el confinamiento, se alargará hasta el 11 de abril. Los adultos estamos ya un poco nerviosos, pero niños y niñas y personas mayores, para los cuales es muy importante salir, pues están confinados. Lo que estoy diciendo no es que no deban estarlo, sino que tenemos que gestionar este confinamiento en las casas. Nos falta PCR. No tenemos suficiente reactivo, es una prueba cara, como os he dicho, lenta, muy exigente, y ahora la estamos restringiendo a pacientes graves y servicios esenciales, sobre todo profesionales sanitarios. Estamos buscando pruebas rápidas. La PCR es una prueba que es muy exigente y podemos tener resultados entre 3 y 4 días o a veces al cabo de 6. Buscamos pruebas rápidas, hay algunas revistas científicas que ya hablan de pruebas rápidas en 10-15 minutos. Lo cierto es que algunos artículos científicos sobre esto no están publicados, por tanto no han sido revisados por pares y ya hemos tenido un primer disgusto en España. En las primeras 9.000 pruebas que nos llegaron rápidas, que nos llegaron de China, son defectuosas, tienen una sensibilidad bajísima, no se pueden utilizar. Y hoy acabo de leer que, no sé, pero hay miles que han llegado y que no corresponden a lo que se nos decía. Se devolverán a China. Respecto al tratamiento, lo que estamos recomendando son aislamiento domiciliario y en el caso de las personas de los casos se diagnostican sin PCR, es criterio clínico. Entonces, aislamiento domiciliario durante 14 días desde el momento de inicio de los síntomas y cuarentena para los contactos estrechos. Contactos estrechos son personas que han tenido un contacto con el caso cuando tenía síntomas, un contacto de más de 15 minutos a una distancia inferior a 1,5 metros. Los casos graves llegan masivamente a los hospitales y las UCIs los servicios sanitarios están teniendo una enorme presión. No sé por qué razón se me escapa. Las bajas laborales por COVID-19 y también las cuarentenas de las personas que no están enfermas pero que han sido contacto, se les da una baja laboral que es similar a la baja por accidente de trabajo, por la cual se perciben es más ventajosa que las enfermedades comunes. No lo puedo entender, se me escapa. No sé por qué esta enfermedad tiene estas condiciones ventajosas y no por otra enfermedad como puede ser una insuficiencia cardíaca. En relación con las altas a las personas enfermas, cuando se les dice que pueden comenzar a hacer vida normal, en la actualidad, como todo es tan rápido, hay una enorme confusión sobre los criterios en los equipos de atención primaria. Estamos dando las bajas, se dan, los protocolos lo dicen, se da la alta en los casos leves a los 14 días de aislamiento domiciliario desde el inicio de los síntomas y las altas cuando un paciente está ingresado en un hospital se le intenta dar el alta enseguida que remiten los síntomas porque los hospitales necesitan camas y se les prescribe 14 días más de aislamiento domiciliario. Estamos habilitando hoteles, en principio para personas que no pueden hacer aislamiento domiciliario, posteriormente, o yo no sé si ahora, porque todo va muy rápido, también será para personas con síntomas leves. En cualquier caso, hay personas a las que se les prescribe aislamiento domiciliario y no lo pueden hacer bien porque su domicilio no tiene condiciones de aislamiento o porque viven con una persona vulnerable o porque sencillamente son turistas. Estamos haciendo los criterios para personas, para servicios esenciales, personal sanitario y cuerpos de seguridad son menos restrictivos. El problema que tenemos es que tenemos déficit de personal sanitario, no solo porque se infectan, sino porque por cada caso infectado hay muchos contactos estrechos, compañeros de trabajo que han pasado a ser
han pasado a cuarentena, 14 días sin ir a trabajar. Esto es difícilmente asumible por los sistemas sanitarios en tensión. Por tanto, los criterios están siendo menos exigentes en estos servicios esenciales dentro de que son razonables. Hay falta de personal en centros sanitarios y sociosanitarios. Piensen que alrededor del 14% de las personas infectadas son personal sanitario y faltan equipos de protección individual. Estoy hablando de mascarillas, de batas, de guantes y de gafas. Faltan en los centros sanitarios y en las residencias de personas mayores o con discapacidad. Las diversas administraciones en nuestro país, tenemos un gobierno central, tenemos gobiernos autonómicos que son absolutamente autónomos en relación con sanidad, pese a que con el COVID-19 se ha asumido un mando central. En cualquier caso, las administraciones están en una estrategia de sálvese quien pueda para solicitar equipos de protección individual y reactivos a diversas empresas, muchas de ellas procedentes de China. China es el gran productor de este tipo de productos. Hay una enorme especulación, se están subiendo mucho los precios. Estamos compitiendo entre nosotros. En relación con las residencias de personas mayores, la situación es muy grave. En nuestro país, las residencias de personas mayores, esto lo sabemos desde hace muchos años y no hemos hecho nada para solucionarlo, pero muchas de ellas están en una situación muy precaria desde el punto de vista de las condiciones de las personas usuarias como de las personas trabajadoras. Han aumentado mucho los contagios, los aislamientos y cuarentenas entre el personal, hay una falta de personal impresionante, falta personal y equipos de protección individual, aún más que en los servicios sanitarios. Están produciendo contagios en personas mayores, aislamientos y cuarentenas que en muchos casos no se pueden realizar porque no hay espacios de aislamiento. Hay una alta mortalidad. La buena noticia es que yo creo, antes comentaba David, creo que el Ayuntamiento de Barcelona tiene una maquinaria muy, muy potente. Yo lo sabía, pero ahora me estoy percatando, porque llevo 30 años trabajando en este ayuntamiento, aún me doy cuenta más del poder que tiene este ayuntamiento. Se ha constituido un grupo de trabajo para abordar este tema con el Instituto Municipal de Servicios Sociales, el Consorcio de Servicios Sociales, el Consorcio Sanitario de Barcelona y la Agencia de Salud Pública de Barcelona, para compartir información diaria y para coordinarnos para abordar estos problemas. Y hoy mismo me decían que los bomberos de Barcelona y también una unidad del Ejército se ofrecen para limpiar las residencias y para mover a personas residentes en aquellos casos en que las residencias tienen serios problemas de personal. A veces tienen problemas para movilizar a los residentes. Pues bomberos y Ejército se han ofrecido para hacer este papel y ya empieza. Entonces, ¿qué estamos viviendo en esta época? Pues miren, mientras algunos se saltan las normas de distanciamiento social, esto es una reunión que tuvo la cumbre de la Unión Europea del Eurogrupo el día 20, arranca muy alejada de lo que reclaman España y sus aliados. Aquí pueden ver a 3 mandatarios, pero hay muchas más fotos. 3 mandatarios en esa cumbre que se abrazaban, se pegaban golpecitos en la espalda. En concreto, el presidente del Gobierno de España debería estar en cuarentena. Bueno. En nuestro país crece bueno, hay miedo. Entonces se ve cada vez más, casi resulta más extraordinario ver a alguien sin mascarilla, como yo, que ver estas imágenes de personas que llevan mascarilla y guantes, que la mayor parte de los no están indicados e incluso podrían estar contraindicados. Y por otro lado, no hay ni mascarilla ni guantes suficientes para el personal que realmente lo necesita. Como trabajadora de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, pues ¿qué hemos hecho? Pues el 26 de febrero constituimos un comité de crisis formado por 5 personas, nos reunimos diariamente, compartimos siempre los mismos temas, nuevos datos, temas de comunicación, nos reunimos a las 2, pero vamos a empezar a reunirnos a las 12 porque realmente luego nos vamos a comer a las 4. Pero pues compartimos nuevos datos, temas de comunicación, reuniones
en las que hemos participado y los cambios organizativos que estamos haciendo. Nosotros les decía que somos 300 trabajadores y trabajadoras en la agencia. La mayor parte están en casa, todos los que pueden hacen teletrabajo, pero somos 85 profesionales de personal médico y de enfermería, también algunos de logística, los que vamos cada día a trabajar. Se ha hecho un refuerzo administrativo para la entrada de datos, se ha producido un cambio, hoy mismo hemos decidido un cambio organizativo en la entrada de datos. Realmente estas crisis a veces tienen cosas buenas, o bueno, tienen algunas cosas buenas. Nos dimos cuenta que el personal de enfermería de epidemiología considera que su trabajo no incluye entrar datos, con lo cual duplicamos el trabajo porque ya hacen entrevistas epidemiológicas por teléfono y rellenan un papel cuando podrían introducir directamente los datos en el ordenador. No nos podemos permitir esta duplicación de trabajo. Y estamos en múltiples grupos de trabajo a través de WhatsApp y Telegram. Yo creo que ahora estoy en 15. Estamos haciendo los trabajos, trabajos de atención telefónica, recogida e informatización de datos, contacto constante con hospitales y equipos de atención primaria, seguimos con el estudio de contactos, hemos creado, seguimos con el sistema de información, líneas de profesionales sanitarios, otros servicios esenciales, y ahora estamos reforzando, como todo el ayuntamiento, el abordaje de las residencias geriátricas. Reflexiones como trabajadora de la salud pública. Creo que se han identificado procedimientos que de otra manera, con un ritmo normal de trabajo, no nos habríamos dado cuenta que son ineficientes, como por ejemplo en la gestión de la entrada de datos de enfermedades infecciosas. Ha mejorado mucho la coordinación intersectorial. Creo que cada uno tenemos más claro nuestro papel y nos coordinamos más. Se está sistematizando, por ejemplo, las demandas de información. Al principio era muy anárquico. Llegaban emails de la misma gente a diversos agentes desordenados sobre necesidades que a veces tampoco eran tales. Todo el mundo quería tener los equipos de protección individual más sofisticados, aunque no fueran necesarios. Luego se han establecido múltiples grupos de trabajo. En mi opinión, quizás son demasiados. Yo les digo, creo que estoy alrededor de 15, todos son sobre el coronavirus, y hay momentos en que no me acuerdo a qué grupo he dicho qué. Y para acabar, dos reflexiones de personas que a mí me merecen todo el respeto, profesionales que me merecen todo el respeto. Este es un artículo de 27 de marzo de 2020 de Fernando García Benavides y Miquel Porta, publicado hoy en El País. Destaco algunas frases. Desde la política hay una tendencia a estrujar la ciencia, un abrazo del oso, y es que no puedo leer porque están las fotos, pero bueno, más o menos para dar apoyo a sus decisiones. Las decisiones, lo que les decía antes, las decisiones que se han de tomar sobre el COVID-19 no son exclusivamente técnicas ni basadas en números. Se tienen que considerar impactos económicos, sociales, se tienen que considerar cuestiones culturales. Por ejemplo, me dicen que en Singapur, Corea o China, que los encarcelan, la ciudadanía está absolutamente vigilada si se salta alguna de las normas. En fin, esto no casaría con el carácter latino, probablemente. Y ya finalmente acabo con también otro profesional que me merece todo el respeto. Los tres son catedráticos de Medicina Preventiva y Salud Pública. No quiero decir que todos los catedráticos de Medicina Preventiva y Salud Pública sean magníficos, pero estos tres lo son, en mi opinión. La decisión no es nada fácil, no hay reglas matemáticas para adoptarla y el momento de hacerlo es crucial. Demasiado pronto puede suponer una disrupción innecesaria de la vida normal de muchas personas. Probablemente nadie se explicaría que cuando teníamos 15 casos se cerrara el país. Demasiado tarde puede suponer que no se consiga el efecto buscado. Hay que tomar decisiones siempre con datos fiables, con calma y serenidad. Bueno, pues esto es lo que les quería explicar, y si quieren podemos hablar ahora un poquito más.
Muchas gracias, Lucía. Retiramos la pantalla. Ya está. Perfecto. Gracias. Bueno, Lucía, te agradecemos muchísimo tu presentación. Creo que todos pensamos igual, ha sido sumamente completa y sobre todo agradecemos la franqueza con que has presentado la situación. Yo creo que es precisamente lo que necesitamos en este momento, porque como bien decía David, estamos lejos de tener un modelo exitoso que presentar y lo que queremos en este momento es compartir cómo lo estamos haciendo y esos aprendizajes a ese nivel de detalle, que es lo que podemos aprovechar en nuestras ciudades. Así que gracias por esa presentación. El contenido de la presentación y los enlaces a los documentos que ella ha mencionado, que nos pasó, un conjunto de documentos importantes, se lo vamos a hacer llegar y estarán también colgados en la página web. Vamos ahora a la parte de la participación de todos ustedes. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a abrir una primera ronda de preguntas y comentarios, unas 5 intervenciones que pedimos por favor sean bien breves, no más de 1 minuto por cada persona. Entonces le pediremos a Lucía que haga una intervención para contestar reaccionar a esas 5 intervenciones. Y luego podríamos hacer otra más en función de cómo nos vaya con el tiempo. Cuando acabemos esta parte de preguntas y comentarios, nuestra compañera Araya Rizo, que es asesora de cooperación técnica de CIDEU, va a hacer una síntesis de todo lo que hayamos compartido a manera de cierre de la sesión. Entonces, les pedimos que me vayan señalando con la mano quienes quieren participar y por favor, como no nos hemos presentado, les pedimos que cuando hagan la intervención nos digan brevemente su nombre, el cargo y la ciudad que representan. Tengo solicitada la intervención de Santiago. Comenzamos con Santiago. Perdón, que enciendan las cámaras para que los podamos ver cuando quieren hacer una pregunta. ¿Qué tal? Muchas gracias, Lucía, por esa magnífica presentación. ¿Se escucha bien mi audio? Se escucha perfectamente. Bien, mi nombre es Santiago Catalán, no soy de Cataluña, de hecho de Madrid mi origen. Soy secretario de salud de un pequeño municipio de la provincia de Buenos Aires de 20.000 habitantes. La percepción desde los lugares remotos de las grandes urbes es distinta y estamos iniciando una fase de contención para poblaciones pequeñas, lejos de las urbes. Mi pregunta es, ante esta necesidad política de calcular algoritmos y constante, ¿cuánto hacer en el sentido que no sea guiado por la paranoia y el temor en la fase de contención extrahospitalaria? Es decir, ¿qué espacio preparar para estas poblaciones fuera, es decir, en instancias que pueden ser hoteles, bomberos, clínicas privadas, es decir, espacios de manejo extrahospitalario de gente que no debe estar internada? ¿Qué cantidad podríamos pensar en abordar? Mi población es 20.000 habitantes, pero porque ahí sí realmente es guiado por el temor y no por datos fácticos. Eso quisiera su visión. Gracias, Santiago. Hay una persona que el nombre de usuario dice iPhone de usuario, que tiene una chaqueta gris y se está riendo ese mismo. Por favor, preséntese. Activa el micrófono, por favor. A ver, Ahí, ahora se puede. Exacto, muy bien. Tengo un problema con el portátil que no tiene micrófono y lo uso con el iPhone, por eso aparece iPhone de usuario. Gracias, Lucía, por la presentación. Yo, algún aporte desde San Sebastián de lo que hemos pasado o de lo que estamos pasando. Casi nadie en ningún sitio ha sido capaz de reaccionar a tiempo. Todos hemos reaccionado muy tarde, muy tarde. Para gestionar la crisis hay 3 niveles de gestión. Uno está el hospitalario, otro sería el sociosanitario, referido a residencias de personas mayores y a personas vulnerables, también en domicilios, y el resto, el del conjunto de la población. En cada uno de los 3 niveles hay que, digamos, actuar cada uno en su responsabilidad.
El hospitalario con los medios, el sociosanitario en un primer nivel, digamos, de contención, porque si eso se nos desborda, el hospitalario no va a funcionar. En cuanto ha estado entrando la epidemia en personas de residencias mayores y a estos niveles se nos han saltado los casos y los muertos, desgraciadamente. Y luego el nivel general de la población, que lo que tenemos que hacer, al fin y al cabo, es quedarnos en casa y seguir las normas de buenos hábitos, de lavarnos las manos y de estar alejados, básicamente. Esos 3 niveles. Como decía Lucía, no hay una fórmula matemática. Es muy difícil cuándo tomar la decisión de las medidas duras. Y además no se refiere solo, digamos, como decía, a temas sanitarios, sino al conjunto de impactos económicos y sociales que nos va a generar esta crisis, de la que no los podremos evaluar hasta que nos salgamos. Aquí yo lo he visto día a día y como decía Lucía, los días son muy largos y las semanas son muy largas y la situación cambia desde las 12 del mediodía a las 2 de la tarde. Hay que tomar decisiones distintas porque el panorama ha cambiado. Es muy difícil llegar a transmitir a los decisores políticos que cuanto antes tomen las decisiones de confinamiento, mejor. Y lamentablemente, cuanto más fuertes sean, mejor. Pero claro, hay que valorarlo en cada momento. No hay, ¿a partir de cuántos? ¿De 500 casos? ¿De 300? ¿De 3 muertos? ¿De 300 muertos? Es muy difícil y se va compasando, ¿no? Aquí en España se está diciendo que se han tomado también las medidas, se tomaron el 14 de marzo, pero si se hubieran tomado el 7 de marzo nadie las habría entendido. Y seguramente habría habido que esperar 2 semanas más, con lo cual hubiéramos perdido todavía mucha más capacidad. El virus se ha expandido y no sabemos por qué. Y luego un segundo tema es el de los equipos de protección y todos los equipos sanitarios que nos hacen falta. No los tenemos, no había ninguna reserva estratégica en ningún sitio. Y encima, gracias a la globalización, todas las fábricas de suministros prácticamente están en China. Con lo cual es como si fuéramos a una guerra y las fábricas estuvieran en el campo del enemigo. Pues la perdemos seguro. Esto nos está pasando ahora. Espero que para la siguiente hora que pasará estemos más preparados. Gracias. Muchas gracias por la intervención. Si alguien no puede acceder al micrófono por alguna razón o no tiene imagen, puede enviar la pregunta por el chat, que estaríamos recogiendo esa participación. Vamos a cerrar en este orden, con Mariano. Agustina, levantaste la mano, Agustina, ¿cierto? No. Con Mariano, Luisa. Mariano y Luisa, por favor. Perfecto, muy buenas tardes, muchas gracias. Excelente las exposiciones. Mi nombre es Mariano Campero, soy intendente de la ciudad de Yerbabuena, en la provincia de Tucumán, Argentina. Mi ciudad tiene 120.000 habitantes y tenemos 5 casos confirmados de coronavirus. Fue la primera ciudad en mi provincia. Y mi consulta tiene que ver sobre el test rápido, el test que busca los anticuerpos IgG e IgM, y si hay alguno que tenga que sea fiable, digamos, ¿no? Y si es procedente, y en ese caso si lo harían a toda la población de la ciudad, en caso de que sea posible, por supuesto, o solamente a aquellos que presenten síntomas o personas de riesgo. Esa es mi consulta. Muy bien, gracias. Luisa. A Lucía. Sí, gracias. Luisa Pinto. No te escuchamos, Luisa. No. Tenemos otra intervención en esta primera ronda, además de Luisa. ¿Alguien quiere el turno en lo que Luisa consigue resolver su fallito? Ahí están escribiendo algunas en el chat también, Rosa. Bien, en lo que Luisa resuelve, tenemos una pregunta de Felipe Díaz, desde Santo Domingo, República Dominicana. Quiere preguntar a Lucía, ¿qué institución, después del Ministerio de Salud, consideras es la más importante que accione y cómo
para apoyar la etapa de contención. Ahí tenemos, es la única que identifico. Luisa, ¿conseguiste mejorar? ¿No? ¿La escribes por el chat? ¿Sí? Bien, pues vamos a hacer una devolución, Lucía, si te parece, con estas intervenciones y dejamos a Luisa para la segunda ronda. De acuerdo. Gracias. En relación a la que comentaba Santiago Catalán, de esta etapa de contención, yo creo que uno de los errores que nosotros tuvimos es la centralización en los hospitales. Esto fue un error. Y también el poner unos criterios muy duros para hacer la PCR. Como os digo, la PCR se activaba a través de un sistema con muy pocos medios, el sistema de urgencias de vigilancia epidemiológica. Era muy sencilla activarla porque no hace falta ser un profesional sanitario con muchos conocimientos para decidir si una persona tiene tos, fiebre o dificultades respiratorias y ha estado en un país con alta afectación, eso era en aquel momento, o ha estado en contacto estrecho. Y entonces se podían haber activado las PCR, lo que significaba que podíamos identificar precozmente en aquellos momentos, porque la PCR era rápida, ahora no. Podíamos identificar las personas infectadas, por tanto establecer las normas de aislamiento adecuadas, también sus contactos y las normas de cuarentena. Otra cosa es que yo creo que en muchos domicilios es muy difícil hacer aislamiento o cuarentena. Y por tanto creo que quizás desde el principio se debería pensar, como estamos pensándolo ahora, que la epidemia está más extendida aquí, en algunos dispositivos especiales para pasar esta cuarentena o este aislamiento. Creo que esto es importante. Lo que comentaba el compañero de San Sebastián, de Donosti, pues coincido totalmente cuando dice que bueno, nadie habría entendido unas normas de confinamiento cuando realmente no se percibía, no se percibía que la infección se iba a extender tanto. En cualquier caso, creo que, insisto en que creo que cuando se piensa en confinamiento, que tenemos que pensar no solo en las consecuencias de la infección, sino en las consecuencias sociales y económicas que puedan tener las medidas que tomemos para abordar esta epidemia. Porque las dificultades económicas de las familias, el paro y demás, que afortunadamente creo que están tomando medidas muy buenas para mitigarlo, tendrán un impacto serio sobre la salud. Por tanto, atención a lo de teníamos que habernos confinado casi con los 2 primeros casos. No lo digo por ti, compañero, pero estoy leyendo cosas de hemos tomado las decisiones demasiado tarde. Pues demasiado tarde. A ver, nos tenemos que adaptar. Las decisiones se toman en función de la evolución de la epidemia, de un virus que es desconocido, que no sabemos cómo se comporta, y yo creo que se han tomado a mí me parece, de una manera razonable. Por otro lado, en las epidemias las decisiones se tienen que tomar. Creo que es preferible tomarlas rápido, tomarlas rápido, aunque nos equivoquemos en algunas cosas, que no tomarlas porque esperamos a que tengamos todos los datos, ¿no? Y a veces me encuentro con algunos, bueno, con las opiniones de personas supuestamente expertas que están acostumbradas a tener todos los datos en la mano, y esto no es el caso de la epidemia. Nadie nos habríamos imaginado hace 1 mes y medio que íbamos a estar aquí. Y en relación con el test rápido de la IgG-IgM, en principio, lo que yo leí, porque el fin de semana me estuve dedicando a hacer una revisión sobre alternativas a la PCR. La PCR, como os decía, es una prueba cara, es una prueba lenta, requiere hacer frotis nasofaringeos, frotis faringeos, requiere unos EPIs muy costosos que no tenemos, gafas, bata, mascarilla, no tenemos. Requiere embalaje, traslado, en fin, requiere muchas cosas y laboratorios muy específicos. En Cataluña inicialmente solo teníamos un laboratorio, el del Hospital Clínic para toda Cataluña. Ahora tenemos 12, pero es lentísimo y es muy caro. Entonces, estas pruebas, cuando yo he leído, pues por lo que yo he leído, porque también, claro, como el proceso de publicación científica es relativamente lento, ahora están publicando artículos que en realidad no han pasado revisión por pares.
pero en principio tenían una sensibilidad y una especificidad adecuadas, una sensibilidad superior al 90% y una especificidad pues también por ahí, las que yo he leído. Entonces, yo, por lo que leí, me parecía que tenía buena pinta una que era, ¿cómo era? BioEasy, BioEasy. Es una empresa china, me parecía, pero por lo que leí y después por lo que miré en su página. Pero, y después hay otra que me han dicho que es Serum Screen, algo así, que es de la antigua Merck. Pero después del fiasco que hemos tenido con las pruebas que ha comprado el Ministerio, que el Ministerio lo que hizo es compramos pruebas rápidas, pero vamos a comprobar que efectivamente tienen esa sensibilidad y especificidad que dicen tener. Y va y resulta que tiene una sensibilidad del 30 o 35%. Esto no sirve para nada, para nada. Entonces, claro, ¿a quién haríamos estas pruebas rápidas? A ver, a toda la población no. Son pruebas que detectan anticuerpos, por tanto tiene que haber pasado unos días después de la infección. En mi opinión, yo lo haría a personas sintomáticas y también, por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo, en el caso de los profesionales sanitarios que están haciendo cuarentena, tienen que estar 14 días sin trabajar y no nos podemos permitir, lo que recomendamos es lo que estamos haciendo es 7 días de cuarentena y si hay problemas de personal, que los hay en muchos sitios, vamos a hacer una PCR, pero ya os digo, es que la PCR en la actualidad está tardando 4 o 5 días o más, en el mejor de los casos, en tener resultados. Hacemos una PCR y si es negativo, pues para adelante. Pues yo en estos casos creo que también sería útil esa prueba rápida, si realmente existe esa prueba rápida. Repito, he leído artículos, pero es que algunos, o la mayoría, porque esto es muy reciente, no han pasado por peer review, por revisión de pares. Y respecto a lo que decían, ¿qué institución, aparte del Ministerio de Sanidad? Yo creo que es que no es solo el Ministerio de Sanidad, que tiene que haber una implicación absoluta del gobierno y pese a que yo soy no me gusta nada me gusta la libertad de la gente, creo que en esto, en el control de la epidemia tiene que haber una centralización tiene que haber una centralización para coordinar lo que estamos haciendo todos, porque si no puede ser un proceso muy desastre. Creo que el propio gobierno, que se hace bien en que el gobierno tome la coordinación, en mi opinión, ¿eh? Esto no es habitual, en mi opinión en general no, pero para el control de esta epidemia creo que tiene que haber una implicación absoluta del gobierno y de las comunidades autónomas para remar todos a una, porque este es un problema muy importante. Muchas gracias, Lucía, perdón. Tengo 2 preguntas en el chat y solicitados una participación de Ximena, de Cuenca y de Miguel Fernández. Vamos a escuchar a Ximena y a Miguel y luego leo las preguntas que tengo en el chat. Sí, las veo. Buenos días a todos que están participando en esta videoconferencia. Muchas gracias porque es excelente para poder compartir conocimientos acerca de esta patología que está causando la emergencia sanitaria. Nosotros queríamos compartir lo que hicimos como ciudad de Cuenca en el Ecuador. Planteamos la plataforma de telemedicina, en la cual al momento estamos trabajando con 19 profesionales, entre médicos generales, pediatra, ginecólogo, para que por medio de la plataforma virtual de teleasistencia médica podemos dar atención de salud, sobre todo lo que es sintomatología respiratoria, para que las personas no asistan a las emergencias y no se produzca la aglomeración de pacientes hacia las emergencias. De esta forma hemos dado atención a aproximadamente una cobertura de unos 150 personas, porque eso se inició hace 5 días. Pero la capacidad que tenemos al momento es de 400 atenciones al día. Es una organización pequeña realmente, pero si esto lo hacemos masivo, tendríamos un alcance de toda la población que podría despejar sus dudas de sintomatología respiratoria. Y también no solo hemos tratado síntomas relacionados con COVID-19 de casos sospechosos, sino también de problemas de gastritis, dermatitis y otras causas. ¿Cómo hemos solventado el examen físico de los pacientes en telemedicina?
de la siguiente manera. Durante la consulta médica, el paciente puede indicarnos que tiene un dolor, por ejemplo, agudo de abdomen, y le decimos que vaya a la emergencia del hospital municipal, que es nuestro hospital, y le damos la atención prioritaria. Si es un paciente, en cambio, que tiene cuadro respiratorio y tiene una insuficiencia o dificultad respiratoria moderada a severa, nosotros enviamos las ambulancias para la atención en domicilio. Y mediante el Ministerio de Salud Pública tomamos las muestras del hisopado para enviarle al instituto donde hacen las pruebas, el estudio de la prueba confirmatoria del COVID-19. De esta forma hemos evitado que la gente se movilice desde sus domicilios a los diferentes centros de emergencia, dando la telemedicina. Ustedes pueden incluso ver por el link de las plataformas, obviamente es aquí en el Ecuador, tanto del municipio como del EMOF, de Farmasol y del Hospital Municipal en www.telesaludalcaldiacuenca.es y usted ingresa, consulta, una persona de admisión le hace una serie de preguntas y si es un niño le envía al pediatra y si es una persona adulta al médico general o al ginecólogo en este caso. También hemos tenido casos de estrés social, de depresión, de ansiedad, por lo cual estamos trabajando con psicólogos también y ellos han solventado muchas de las inquietudes de los pacientes. Ahora, otra inquietud que teníamos era cómo entregamos la medicación a estos pacientes. Trabajamos con farmacias municipales que son Farmasol. Son 32 sucursales que tenemos en Cuenca. Nosotros enviamos la receta a un encargado de Farmasol y esta persona envía la receta a la sucursal más cercana del domicilio del paciente de esa forma, o si no, le enviamos a su casa para que el paciente no tenga que movilizarse. Estas son las bondades de esta telemedicina que hemos generado aquí. También hemos tenido cierta representación a nivel de una ONG que nos agradeció por este trabajo. Y quería... Perdón, Ximena, hemos habilitado en la web y en el espacio de trabajo un lugar para compartir las experiencias de cada ciudad, lo que estamos haciendo, que es muy importante que lo recopilemos. Te voy a pedir, por favor, para que aprovechemos el tiempo a hacer preguntas y comentarios a la participación de Lucía, que nos hagas llegar al correo toda la información y lo vamos a colgar para que todos tengan acceso tanto a lo que va describiendo como al enlace web que nos dijiste, que no tuvimos tiempo de tomarlo. ¿Te parece? Bien, gracias. Entonces, tenemos la intervención de Miguel Fernández. Por favor, recuerden presentarse con su nombre, cargo y ciudad. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Fernández, soy intendente de Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires, Argentina. Soy médico además y he trabajado 20 años como médico en terapia intensiva. Quería preguntarle a Lucía algunas cuestiones que ella por ahí en la presentación dejó mirar para ver si podemos hacer algún tipo de tasa para prepararnos nosotros para la fase de mitigación. Yo vi que Cataluña tiene 1.700.000 habitantes, tienen hasta el momento detectados 3.300 casos, eso me estaría dando al momento una tasa de casi 2 casos por 1.000 habitantes. Tienen 109 muertes acumuladas y me estaría dando un 0,06 muertes por cada 1.000 habitantes. Y vi que tienen una acumulación de pacientes en terapia intensiva de 324 personas, lo que me estaría dando de 0,19 pacientes por cada 1.000 habitantes. Esto me parece importante si tomamos esto como un clúster, Cataluña como un clúster, para ver qué deberíamos enfrentarnos nosotros si nos pasa lo mismo, en todo caso con lo que han hecho, si a nosotros en nuestras ciudades nos pasa lo mismo. Ahora hay un par de preguntas, Lucía, que ver si para nosotros podían ser importantes. Primero, ¿qué situación tuvieron ustedes con la asistencia respiratoria mecánica? Entiendo que los pacientes que fallecen pueden fallecer porque estuvieron en asistencia respiratoria mecánica y no sobrevivieron a su distrés respiratorio, o que no tuvieron acceso al respirador, que ha pasado en otros lugares. Entonces, primera pregunta sería si podemos tener tasas o si se podrían extrapolar estas tasas. Segundo, ¿cuál fue la situación
de los equipos de asistencia respiratoria mecánica y esta cuestión de si los pacientes que fallecieron porque no sobrevivieron a la asistencia respiratoria mecánica o porque no pudieron acceder. Y saber si ustedes han visto cuál sería la cantidad de equipos de asistencia respiratoria mecánica para abastecer el pico de demanda. Ustedes ya tienen hecho un recorrido de bastantes días y ver en los picos de demanda qué cantidad de equipos de asistencia respiratoria mecánica necesitaron o hubieran necesitado tener. Digo esto porque en la Argentina hoy está pasando, primero, que no tenemos aparentemente suficientes equipos de asistencia respiratoria mecánica y quizás están mal distribuidos. Y otra de las limitantes que pueden tener ciudades pequeñas en el interior del país es el acceso al oxígeno. En algunos lugares tenemos plantas de fabricación de oxígeno medicinal en el hospital, pero en muchos lugares no. Entonces me gustaría, si podés darnos alguna precisión, Lucía, sobre estos temas que te he planteado. Muchas gracias. Vamos a cerrar esta sesión con 2 intervenciones que están pedidas y las 2 preguntas que tenemos en el chat. Voy a darle el turno a las 2 personas que son a Franco Morra y a la señora Rosa, de General Dehesa. Franco. Sí, buenos días. Buenos días a todos. La verdad que un gusto participar. Mi nombre es Franco Morra, yo soy intendente de General Dehesa, una ciudad de aproximadamente 14.000 habitantes de la provincia de Córdoba, República Argentina. Veo varios colegas intendentes de Argentina y podrán observar una preocupación, en nuestro caso, como argentinos, hace 7 días que tenemos una cuarentena obligatoria decretada por el presidente, de manera anticipada y muy bien valorada por la ciudadanía. Mi consulta, Lucía, era a los fines del saber el sentimiento y cómo fue atravesando la ciudadanía estas distintas etapas. Claramente nos encontramos en una fase de contención, pero nos está haciendo complicado. Nosotros estamos a 600 kilómetros de la ciudad capital, en el interior del país, y es difícil que se entienda aún, a pesar de ver las noticias a nivel internacional y tener casos en nuestro país, hoy estamos superando más de 500 confirmados, se entienda la gravedad de la pandemia y en ese caso cómo llegar a la ciudadanía o cómo fue su experiencia en esa fase de contención para poder cumplir con la cuarentena y de alguna manera poder cuidar la salud de todos, solamente con el remedio más accesible que tenemos, que es quedándonos en casa. Así que su experiencia nos va a servir muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti, Franco. Teníamos una sola intervención, que era de General Dehesa, que es esta. Pregunta por el chat a María Perreta, ¿qué elementos de protección personal están utilizando? Es su pregunta. Y la pregunta de Luisa Pinto, que es del equipo del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, quiere saber si alguna de las medidas que se han desarrollado en Barcelona han tenido alcance o réplica en otros municipios del área metropolitana, teniendo en cuenta que la capacidad de respuesta, tanto técnica como administrativa, de los municipios es inferior. Cerramos esta ronda con esas preguntas. Lucía. El micro. Sí, ahora. Gracias. A ver, con Miguel Fernández. Miguel, yo no soy clínica y mucho menos intensivista, con lo cual lamentablemente no te puedo dar esta información que tú pides, pero sí que una información muy interesante. Aquí nos faltan respiradores y cada uno de ellos, por lo que veo, cuesta alrededor de 15.000 euros. Pues bien, se están fabricando respiradores y con muy buenos resultados con impresoras 3D. Muy rápidos y cuyo coste es 100 euros. Se están fabricando también con impresoras 3D, gafas, gafas protectoras, ¿vale? Yo creo que esta es una salida muy interesante. Y esto se está utilizando
en un hospital tan reconocido mundialmente como el Hospital Clínico de Barcelona. Pero ya decir temas de si han muerto por no tener acceso a los respiradores y demás, esto lamentablemente se me escapa. En relación con los sentimientos de la ciudadanía, a ver, yo decía antes, nosotros somos latinos y a mí me costaba pensar o creer que fuéramos muy disciplinados con las medidas que supone un confinamiento, ¿no? Porque nos gusta salir, nos gusta abrazarnos, nos gusta hablar entre nosotros mucho. Lo cierto es que a mí me tiene sorprendida la reacción de la gente. La mayor parte de la gente está cumpliendo las normas de confinamiento. Como os decía antes, incluso de manera exagerada, porque ahora se están poniendo mascarillas para andar por la calle, mascarillas que las compran no sé dónde, muchas de ellas no cumplen realmente no protegen nada, no están indicadas para andar por la calle. Y por otro lado, es que las mascarillas no sirven para todo el día. Es que podrían servir para 2 o 3 horas, pero las mascarillas para la población general están recomendadas cuando estás con una persona que está infectada. La persona infectada se pone la mascarilla y por tanto hace una barrera para que no salgan las gotitas que son las que nos van a contagiar, o la persona cuidadora que tiene más contacto también se pone la mascarilla. Y luego con lo que ha sido un poquito posterior a las mascarillas, que esto en España era extrañísimo, salvo, por ejemplo, pues turistas asiáticos que sí que se suelen poner mascarillas cuando vienen a Barcelona por la contaminación atmosférica, la población general empezó a utilizarlas. Pero después se están poniendo guantes. Claro, los guantes, esto es un problema importante, y además los servicios de prevención de riesgos laborales están aconsejando a personas, por ejemplo, que trabajan en droguerías, que se venden detergentes, cosmética y demás, llevan mascarillas y guantes. Claro, los guantes que no se cambian a lo largo de la jornada laboral. Guantes que van acumulando, si hay en las superficies hay virus, los virus tienen unas horas de supervivencia. Son más activos al principio, pero tienen unas horas. Con lo cual, tienen una falsa sensación de seguridad porque creen que no se contagiaran, pero luego se pasan las manos por las mucosas, boca, con los guantes. Guantes que podrían estar infectados, la boca, las manos, los ojos, con lo cual este es un problema. Como sentimiento de la ciudadanía, yo diría que no es fácil pasar estos días confinados. O sea, han aumentado parece ser que aumentan conflictos en el vecindario. En los autobuses, por ejemplo, también, esto sencillamente lo he visto, no tengo datos, es que lo he visto. Y los niños es muy difícil tenerlos en casa. Y personas mayores, que son las más vulnerables y que normalmente necesitan salir a caminar y demás, no pueden, con lo cual está siendo difícil gestionar las relaciones personales. También decir que la policía multa a las personas que se saltan las normas, o sea, sanciona. Suelen salir noticias de han multado a 150 o algo así. Sin embargo, la policía continúa yendo en los coches de policía. Esto yo lo he dicho, pero nadie me hace caso. Igual no tengo razón. Continúa yendo en los coches de policía por parejas y los dos van en los asientos de delante. Con lo cual, esta distancia recomendada de 1,5 metros o 2 no se cumple. Es una imagen cotidiana ahora ya ver colas en las tiendas, sencillamente porque se deja entrar un número determinado de personas, un número pequeño de personas, y las personas hacen cola y están a 1,5 metros de distancia. También tengo que decir que en principio solo pueden salir de uno en uno. No puede ir la pareja a comprar, por ejemplo. Pero bueno, a veces salen. Y entonces cuando ves separaciones de 1,5 metros menos la pareja que va junta. Bueno, somos un poquito... No somos del todo perfectos. Pero bueno, la gente está cumpliendo. Me
me preguntáis, elementos de protección personal. Esto, lo comentaba, es que la gente se está poniendo, no hay guantes. Os he dicho que para los propios profesionales sanitarios y sociosanitarios hay dificultades para encontrar equipos de protección individual. Y entonces te encuentras gente que está utilizando mascarillas y guantes que no son necesarios y que incluso pueden tener más efectos negativos que positivos. Y después, si en otros municipios del área metropolitana, a ver, el liderazgo en Cataluña del abordaje del COVID-19 corresponde al Departamento de Salud, es el gobierno autónomo. Sabéis que en España hay 17 comunidades autónomas con una gran autonomía y casi absoluta en cuestiones de sanidad. Y el gobierno autónomo tiene distribuidas unidades territoriales de epidemiología a lo largo de todo, por todo el territorio catalán. Ciertamente Barcelona, lo que decía antes, es una maquinaria muy potente, más allá de la salud pública. Barcelona, os decía, yo estoy asombrada, mira que conozco el Ayuntamiento de Barcelona porque llevo 30 años trabajando en él, pero me asombra la fuerza que tiene. En cualquier caso, a ver, creo que el Departamento de Salud de Cataluña está haciendo un buen trabajo y que hay unidades territoriales. ¿Y tengo algo más? ¿Alguna pregunta más? Gracias, Lucía. Tratamientos farmacológicos que se están utilizando. Hay diversos, veo aquí una pregunta. Yo ya sabéis que no soy clínica, soy de medicina preventiva y salud pública, pero se están haciendo diversos ensayos. Y entre otros se está utilizando la hidroxicloroquina, es un tratamiento para la malaria. Hay diversos estudios que observan una reducción más rápida de la carga viral en personas que toman hidroxicloroquina, que es un fármaco muy, muy barato, y que además reduce el riesgo de neumonías graves. Esto se ha visto. En España, por ejemplo, ahora tenemos un problema y es que yo pensaba que la hidroxicloroquina tiene que ser prescrita por los médicos, pero estamos quedándonos sin stock en farmacias porque la gente está comprando por su cuenta hidroxicloroquina, que repito, forma parte de ensayos clínicos. Hay ensayos clínicos con otros fármacos antivirales, pero es particularmente prometedor la hidroxicloroquina. Gracias, Lucía. Vamos a pedirles a todos que podamos parar ahora las preguntas. Lucía ha hecho un gran esfuerzo, como bien había planteado hace un rato, con el tiempo que tiene disponible para esta sesión y nos hemos tomado un poquito más de lo que acordamos. Nos comprometemos a recibir sus preguntas por correo electrónico, al correo del que le enviamos la convocatoria, y haremos todo lo posible por hacérsela llegar a Lucía y que ella pueda contestarlas y les enviaremos la respuesta. Pero por favor, vamos a cortar aquí las intervenciones para tener unos últimos minutitos de cierre de esta sesión. Como les había dicho al inicio, vamos a tener una breve síntesis de las inquietudes que se han presentado, que estará a cargo de Araya Griso, y con ello hacemos el cierre final. Araya. Gracias, Rosa. Hola a todos. Gracias, Lucía. Sobre todo, creo que ha sido una explicación, yo que estoy confinada también en Barcelona. Te agradezco enormemente porque ha sido una explicación muy extensa y además muy, muy concreta, en la que se ha puesto sobre la mesa tanto errores como aciertos. Creo que en un momento como el que nos encontramos, disponer de esta información así tan bien explicada y tan bien pautada ayuda mucho en esta fase de confinamiento, esa parte más psicológica o emocional en la que todos nos estamos encontrando, sobre todo aquí en Barcelona. Voy a intentar ser muy breve. Me gustaría hacer dos pinceladas también de refuerzo de ideas en relación a la presentación de Lucía y
Y también recoger una idea que me ha gustado mucho de David, que hablaba de inteligencia colectiva para abordar un tema tan complejo como el que nos encontramos. Yo creo que esta frase bueno, brinda mucha luz al momento en el que nos encontramos, donde necesitamos, como bien decía Lucía, un abordaje intersectorial y un enorme compromiso de todas las partes. Creo que se han destacado, bueno, Lucía has destacado muy bien cuáles son las líneas rojas en la fase de contención y las líneas rojas en las que nos encontramos en la fase de mitigación. Creo que además muchas de las preguntas que los participantes habéis puesto sobre la mesa refuerzan esa presentación en cuanto a las líneas rojas. La explicación de la situación actual del colapso del sistema sanitario y la organización del trabajo y cómo ha faltado un reconocimiento de ese colapso y también en la toma de decisiones organizativas, creo que puede ser de gran utilidad para aquellas ciudades en las que os encontréis en esa fase previa de contención. También, como bien comentabas, Lucía, circula mucha información científica, alguna, como bien destacabas, que le falta todavía una confirmación de su fiabilidad y confiabilidad, y por lo tanto, inclusive a los que estamos aquí en Barcelona y nos llegan estas noticias, también creo que es de gran utilidad tener esa información de primera mano. En cuanto a me ha gustado mucho cómo ha remarcado los cambios a nivel de organización y eficiencia que desde la propia Agencia de Salud Pública estáis viviendo como elemento positivo de esta trágica o de esta desbordante situación. Y sintetizando las preguntas o digamos las inquietudes que las ciudades participantes estáis poniendo sobre la mesa, cómo pasar de una fase a otra, creo que Lucía ha hecho una explicación muy... Perdón, disculpad, es que se ha hablado de tantas cosas que estaba intentando retomar. Sorry. Entre las... como grandes temas que se han puesto sobre la mesa como inquietudes, es cómo pasar de una fase a otra, qué niveles de gestión y qué dificultades se encuentran en la toma de decisiones precisamente para decidir un confinamiento total o quedarse en una fase de mitigación previa, el uso de los test y su fiabilidad, la coordinación intersectorial y los niveles de gobernanza, que yo creo que hacías inciso, Lucía, en que en este caso hay que centralizar, ¿no? Esto es una idea que desde el enfoque de ciudades puede costar entender, dónde queda la autonomía local y en qué punto la dejamos caer para poder abordar de forma, entre todos y de forma integral la situación. También se preguntaba acerca de la anticipación para el paso de una fase a otra, bueno, vuelve a repetirse, ¿no? Y qué elementos se puede prever en términos, qué elementos se puede prever como elementos en los que nos encontremos con un punto de carencia, ya sea de equipos de EPIs, ya sean test, ya sean como posibles cuellos de botella. También se preguntaba acerca de la coordinación a nivel territorial, ¿no? Y creo que la respuesta en relación aquí a Barcelona parece que hay un buen trabajo entre unidades a nivel sanitario. Y también, bueno, se preguntaba acerca de la respuesta social que está teniendo el confinamiento. Creo que has hecho inciso, Lucía, sobre dos temas que son muy importantes y que quizás estamos viendo más en la fase de mitigación que de anticipación o contención, que son los efectos o los impactos a nivel social y económico.
Veremos cómo eso vuelve a incidir en un impacto en la salud y que creo que es muy importante tenerlo como punto de referencia. Y bueno, creo que ahora destacabas en última instancia las iniciativas que se están llevando a cabo para suplir las carencias más técnicas como la falta de respiradores. También ha habido partenariados multiactor o sea, hay una resiliencia del sector económico también para adaptarse a este contexto, un sector automovilístico que se pone a fabricar respiradores con un instituto de certificación oficial, que junto con una empresa que produce con HP, que es del sector tecnológico, ¿no? Entonces yo creo que las iniciativas y la resiliencia por parte de todos los actores en el contexto puede coayudar a que ese colapso que se va preveyendo poco a poco del sistema sanitario se vea ligeramente aligerado, ¿no? ante esta situación sin precedentes que requiere, como decía David, una inteligencia colectiva. No sé si... seguramente me he dejado cosas porque la verdad que ha sido muy completa tanto las intervenciones de los participantes como de Lucía. Si alguien quiere añadir algún elemento que nos haya puesto en juego. Yo, gracias Araya por el esfuerzo, porque sé que ha sido un importante esfuerzo de síntesis con todo el contenido que hemos tenido en esta sesión. Pienso que podemos pausar aquí ya, recordar dos cosas. Primero, con este ejercicio que hemos hecho hoy, con las anotaciones que estamos llevando, vamos identificando cuáles son las áreas que necesitamos fortalecer para identificar ya sea algún otro profesional como Lucía del entorno nuestro o de cualquier espacio de los propios de ustedes que nos puedan recomendar. Recuerden que dijimos al inicio que íbamos a ir construyendo la agenda entre todos y todas, por lo tanto, utilicemos los espacios de comunicación que tenemos para proponer tanto áreas temáticas que debamos profundizar como los profesionales que podríamos invitar para futuras sesiones de trabajo como esta. También recordarles que la grabación de esta conferencia estará colocada en la página web, igual que todos los materiales que ha estado compartiendo Lucía. Finalmente, tenemos que cerrar agradeciendo a David, al equipo de cooperación, a David que está con su asistenta ahí acompañándonos, y al equipo de cooperación por haber hecho posible toda esta coordinación para este webinar que hemos realizado hoy, y principalmente a Lucía, de nuevo, por el esfuerzo, la dedicación que has tenido para sacar de tu tiempo en un momento tan complejo para compartir con nosotros. Estamos muy, muy, muy agradecidos. Te haremos llegar cualquier consulta que surja de parte del equipo para que cuando tengas tiempo, pues, por favor nos contestes y haremos ese enlace. Gracias a todas y a todos y que estén todos muy bien. Un abrazo.